queremos empezar o seguir mejor tejiendo puentes para construir futuros posibles que integren las ambiciones, los sueños de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero con mucha articulación con el sector productivo. Y a mí me emociona mucho este panel y moderarlo, porque yo siento que es de alguna manera la pregunta que subyace a esta agenda del Deeper Learning. Si uno mira la agenda y el objetivo cuando pensábamos en traer este primer Deeper Learning a Latinoamérica, era dar unas herramientas muy específicas para que trajéramos al aula el cómo. Entonces, ¿cómo traigo al aula la inteligencia artificial? ¿Cómo traigo esa conversación de las habilidades socioemocionales? ¿Cómo traigo el pensamiento financiero? ¿No? Como todo ese cómo de esas habilidades del siglo XXI que hemos conversado ampliamente y que se integran en este concepto de aprendizaje profundo, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creatividad. Y digo que es la pregunta que subyace porque entonces después de todo ese cómo, ¿para qué? ¿No? Les estamos dando todo este cómo a los estudiantes, pero ¿para qué? En un país donde tenemos un desempleo juvenil de 2 dígitos del 16%, en un país donde la estructura ocupacional está desarticulada de la estructura formativa. Hoy nosotros somos una economía de bajo valor agregado, donde el 30% requiere habilidades gerenciales, complejas, de alta dirección, pero el 70% de la estructura formativa está pensada para ser profesional, ¿no? Entonces, un 70-30 que está invertido entre la estructura ocupacional y formativa. Y bueno, con muchos otros retos donde el Foro Económico Mundial dice que el 30% de las actividades van a estar sustituidas por inteligencia artificial. Entonces, yo sí creo que es muy emocionante lo que está pasando en la agenda, pero darnos esta conversación viva de ¿para qué? Y creo que tenemos un panel de lujo para abordar ese para qué. Bienvenida Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Bienvenida María Mercedes, la directora Barrera, directora ejecutiva de la Fundación Sura. Bienvenido Robinson Salazar, docente de la institución educativa Loyola por la Ciencia y la Innovación. Y bienvenido Alberto Hoyos, presidente de Galletería Noel. Yo quisiera empezar, Andrea, si me lo permites, contigo. Hace 2 semanas, Empresarios por la Educación lanzó una encuesta de la percepción de los jóvenes. Y yo creo que si vamos a hablar del para qué de esta educación, debemos empezar entendiendo qué piensan esos jóvenes hoy y que nos cuentes alguno de esos hallazgos. Los jóvenes sienten esa desarticulación de lo formativo con lo ocupacional, quieren estudiar. ¿Qué sienten los jóvenes en Colombia hoy? Muchísimas gracias, Juliana, y gracias por asistir, por inscribirse a esta conversación. Buenas tardes, qué privilegio compartir con cada uno de ustedes las conversaciones. Yo quiero arrancar, creo que cada uno de ustedes tiene esto, ¿sí o no? Y, ay, no te han dado, ya te lo van a dar. No, ya lo tienes el tuyo. Bueno, me hacen el favor y no se van a ir de aquí sin esto. Quiero arrancar por esto. Me sorprendió mucho cuando lo recibí en la bolsita y es cómo conectamos realmente lo que pensamos, lo que sentimos con lo que hacemos. En la Fundación Empresarios por la Educación, hace un tiempo, una de las conversaciones que empezamos a cuestionarnos es cómo podemos aportarle al sector educativo, no solamente desde el decir qué hacer, que es un poco donde nos es más fácil y sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de subirse en una tarima y le dan a uno un micrófono, es decir qué hacer. Es que yo creo que, me parece que se debería y somos bastante buenos en general en opinar, ¿sí o no? Entonces, en la Fundación, uno de los cuestionamientos fue, hombre, hablamos tanto del sistema educativo, hablamos tanto de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de lo que debería pasar en el sistema, pero ¿realmente qué piensan? ¿Realmente, pues ellos, si es lo que creemos? Pues yo le puedo decir, de este panel, no, la joven aquí la tenemos aquí en la esquina, pero creo que nosotros ya casi que salimos de la categoría de jóvenes. Que nos sintamos jóvenes es otra conversación, pero en general estamos haciendo cosas para una población que no necesariamente sabemos exactamente lo que quieren. Y pongo este contexto porque esa es
la motivación de crear las encuestas de opinión y de medir las percepciones de los colombianos. Arrancamos hace 2 años con hogares y nos fuimos a los hogares colombianos a preguntarles, oiga, para usted la educación es importante, ¿usted qué espera del sector educativo? Entonces nos sentíamos súper orgullosos porque representaba más de 30 millones de colombianos y colombianas, y ahí entendimos y salió una primera pregunta. Oiga, ¿para usted la educación es importante? Y luego le preguntábamos, oiga, ¿y para usted la educación es útil? Entonces, cuando le preguntamos, ¿para usted la educación es importante? Los hogares colombianos, pues, le voy a hacer la pregunta, ¿para usted la educación es importante? Respondan, sí. Es como la obviedad más grande, ¿sí o no? Es como lo más obvio. Y luego, oiga, ¿y para usted la educación es útil? Sí. Pues, ¿quién va a decir que no? ¿Sí o no? Nadie. Pero en la obviedad es donde nos estamos quedando corticos para darles soluciones al sistema educativo. Pero digo, es obvio, ¿para qué? Entonces, miren los datos. El 83% de los jóvenes en esta muestra, que representa 10.800.000 de jóvenes en Colombia, son los jóvenes de 12 a 28 años de edad. Eso es muy importante en los datos. El 83% de los jóvenes considera que la educación es útil. Y cuando le preguntamos la importancia, baja al 79%. En hogares es al contrario. Los hogares colombianos consideran que la educación es más importante que útil. Eso en este caso es clave. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que los jóvenes identifican que la educación sí es un medio para avanzar. La encuesta lo que dice es que los jóvenes quieren estudiar. Y quieren estudiar no cualquier cosa, quieren ir a una universidad. Quieren ir a una universidad y quieren llegar a los niveles más altos, digamos, de formación. Y en esto, conversaciones hoy en día de transformación de microcredenciales, del upskilling, perdón el anglicismo, es clave, porque una cosa es la formación continua y otra cosa es la formación estructurada y lo que va pasando. Yo les quiero dar el dato centrado en Medellín y en Antioquia. Esa misma pregunta de utilidad e importancia de educación, miren el resultado. Ya les conté que para el 83% de los jóvenes la educación, les estaba diciendo, es útil, ¿sí o no? Vamos a prever la utilidad en la región. En Antioquia, para el 80% la educación es útil. Está por debajo, digamos, del promedio nacional. Pero en Medellín es del 83%, igual que el promedio nacional. Entonces, estamos similares en esa pregunta. Pero cuando lo vamos avanzando, y es alrededor de, ¿usted qué esperaría? ¿Usted considera que un título universitario le va a dar un buen empleo? En la región aquí, en Medellín, el 52% de los jóvenes considera que sí, que eso me va a dar una buena remuneración. Y en Antioquia, que esto es bien interesante, para el 58%. ¿Por qué lo menciono? Porque Antioquia tiene ruralidad. Entonces, en la ruralidad hay un concepto de un valor, valora mucho más la educación que en la zona urbana. Y eso es uno de los primeros temas a desmitificar, ¿saben? Porque en la ruralidad a veces pensamos, lo vemos allá, y es como en la ruralidad valoran muchísimo más la educación que en las zonas urbanas. Y me quiero ir a un dato que tú me preguntabas hace un rato antes de empezar, y es esa relación, y como hacías la introducción de esa relación entre lo que estudié y lo que trabajé. Entonces, este dato, que realmente es un dato que es donde hay que poner las gafas, la lupa, como lo queramos. El nivel nacional, cuando se les preguntamos, no importa el nivel de formación, si en lo que trabajan está relacionado con lo que estudiaron. Al promedio nacional es del 59% de los jóvenes responden que no hay relación. Pero vámonos a la región, donde estamos hoy aquí invitados. Lo que es Antioquia, el 69%. El 69% de los antioqueños están diciendo que no hay relación entre lo que estudiaron y en lo que trabajan. Y en Medellín es del 62%. ¿Esto para qué sirve? Para hacernos una pregunta fundamental, y es cómo estamos realmente escuchando esa oferta, pero también cómo conecta con el empresariado. Digamos que los jóvenes sí quieren estudiar, y aquí me puedo seguir y seguiré dándoles datos a lo largo de esta conversación de las motivaciones de estudio y de lo que quieren. Hay un dato muy interesante de la percepción de calidad en educación. Digamos que Antioquia está por debajo del promedio nacional en las pruebas saber, Medellín está por encima del promedio nacional de las pruebas saber, pero cuando les preguntamos alrededor de la percepción de la calidad educativa de su región, pues ahí uno empieza a decir, claro, perciben que la educación, por ejemplo, en Antioquia es mejor a lo que están los resultados de las pruebas saber.
Y es bien interesante uno cómo con esto puede tomar decisiones de política pública, puede tomar decisiones en el sector privado de crear programas, puede tomar decisiones informadas y no nos quedamos en a mí me parece que, o yo creo que, o debería ser. Que ellos son muletillas que si las hacemos conscientes, los que tenemos la posibilidad de trabajar en el sector educativo, yo les prometo que los indicadores del sector se van a empezar a movilizar. Absolutamente, y ahí con ese 59% nacional que considera que no estaba o no estudió para lo que trabaja, que sube a 69 en Antioquia, a mí me gustaría, tenemos acá, Alberto, tú eres presidente de una de las empresas, yo diría más importantes del país, el grupo económico de los más importantes. ¿Sientes esa descoordinación y esa desarticulación entre esa estructura formativa y productiva del país? Y ahí te hago una como subpregunta y es el CUE. El CUE es muy importante, cómo has participado y cómo trata de articularse y cómo se tejen esos puentes hoy. Yo empezaba diciendo, no vamos a empezar a construir, vamos a seguir tejiendo y mejorar y para eso es esa conversación. Entonces, ¿cómo ves estas dos cosas? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la invitación, qué rico compartir con este panel de personas tan especiales. La educación, yo creo que tenemos un paradigma, yo creo que hay que cambiarlo definitivamente. Cuando yo digo eso suena muy común, eso sale hasta en la prensa, pero cuando pensamos en la educación la pensamos como por buses, hablando de tecnología, ¿cierto? Un pedacito aquí se para, otro pedacito acá se para, otro pedacito acá se para, y yo creo que todos nosotros hemos estudiado así, ¿cierto? Ese es el paradigma que hay que cambiar. El paradigma que hay que cambiar es el proceso educativo arranca cuando uno nace y termina cuando uno muere. Y cuando tú aceptas eso, aceptas cualquier nivel educativo en cualquier momento de tu vida. ¿Estamos de acuerdo o no? En el CUE, voy a hablar del CUE de Noel, encontramos, de pronto los jóvenes no saben qué es esto, pero a mí me tocó hablar mucho o escuchar mucho o leer mucho del Triángulo de las Bermudas. ¿Quiénes conocen el Triángulo de las Bermudas o saben del Triángulo de las Bermudas? Bueno, casi todos. Hay un Triángulo de las Bermudas porque aquí lo acaba de decir Andrea o lo dijiste tú, el 16% de los jóvenes no encuentran empleo. Y cuando tú vas y le preguntas a las empresas si encuentras el talento, tampoco lo encuentran. Y cuando tú vas a las instituciones educativas y preguntas, ¿estás sacando el talento? Y te dicen sí. Entonces nosotros en el CUE decimos que hay un Triángulo de las Bermudas, porque las instituciones sacan los jóvenes, las empresas levantan la mano para traer ese talento y no aparece. Y la prensa y los reportes y todo el mundo dice que es que los jóvenes y las mujeres no tienen empleo. Hay que resolver ese Triángulo de las Bermudas y nosotros en el CUE lo que hicimos fue entender que el proceso educativo, yo soy líder de la mesa de talento del Comité Universidad Empresa Estado 2.0, es una institución que lleva 20 años en el país. Bogotá acaba de inaugurar la semana pasada su CUE y hay muchos CUEs ya en el país. El propósito nuestro en Antioquia es desarrollar en ciencia, tecnología e innovación nuestra región para mejorar el ingreso per cápita, el empleo y el desarrollo de nuestra región. En el CUE lo que hicimos fue entender eso. ¿Y qué entendimos? Que si nosotros no conectábamos las empresas con los procesos educativos, y me refiero a jóvenes, estudiantes y docentes, no íbamos a poder cerrar la brecha y por lo tanto esos jóvenes iban a caer en el Triángulo de las Bermudas y nosotros íbamos a estar en el Triángulo de las Bermudas porque no íbamos a tener los talentos o el talento que necesitamos. La posición del Grupo Nutresa y en general todas las empresas que trabajamos en el Comité Universidad Empresa Estado, que son cientos de empresas en Antioquia y en Medellín, consideran que la educación es muy importante, consideramos que la educación es muy necesaria, pero que hay que considerarla un viaje. Y cuando un joven, y sobre todo los padres de ese joven, porque también seguramente habrán escuchado el mensaje de la abuelita que dice o de la mamá que dice que si no es profesional su hijo se siente frustrada, que es un paradigma, porque ese paradigma no hace que la educación sea un viaje, sino que sea un bus, que sea un pedacito, como una caja en un sistema que yo entro y salgo y ya me quedo ahí. En el CUE lo que hicimos fue
hacer una conexión entre las instituciones educativas que hacen formación técnica y tecnológica para conectarlas con las empresas decirles qué necesidades tenemos, los docentes asisten a ese proceso, los jóvenes estudiantes asisten a ese proceso de interacción empresarial, y en los últimos 4 años hemos pasado 11.000 jóvenes por ese sistema. Y ese sistema, cuando tú le preguntas a un joven, ¿qué ganaste ahí en el proceso? Dice, esperanza. Esperanza. Él no habla de aprendí a hacer sistemas sostenibles o aprendí a hacer galletas o motos. Esperanza. ¿Y por qué? Porque los jóvenes no tenían la fe ni la esperanza de que estudiando podían llegar a un sistema económico, laboral, bien sea empleados o bien sea emprendedores. Entonces, cuando tú me preguntas cómo nos conectamos, lo que hacemos es una conversación permanente entre las empresas, las instituciones educativas, que finalmente son docentes y estudiantes, obviamente directivas hay y se convocan siempre a ellos, pero docentes y estudiantes cerrando esa brecha para que cuando salgan sean pertinentes, para que cuando salgan tengan esperanza y para que cuando salgan aporten al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra región de Antioquia. Trabajamos muy de cerca con 9 instituciones educativas, estamos sumando, son G7, en Medellín la llamamos G7 más SENA y el CESDE, estamos sumando las universidades del G8, serán 17 universidades, hay una fila enorme de otras instituciones que quieren participar del CUE, pero la invitación también aquí, y aprovecho, es que no tenemos suficientes empresas para que se vinculen, solo hemos tenido 120 empresas, el sueño que nosotros tenemos por lo menos 3.000 empresas para que incorporen en el sistema ese cierre de brechas y poder cerrar lo que nosotros queremos, que es esa empleabilidad y ese desarrollo. Te tengo una súper buena noticia y es que tienes al lado un gran aliado, ¿no? Devolviéndonos antes de llegar a la universidad, ¿qué está pasando en los colegios si estamos diciendo que vamos a sustituir un montón de trabajos, que hay esa desarticulación? Entonces quizá lo que debemos empezar a enseñar son esas habilidades, como aprender a aprender, ¿no? Unas habilidades distintas que les permitan rápidamente adecuarse y que nos empecemos a articular. Y te digo que tienes un gran aliado porque Robinson es docente en una institución educativa pública, Loyola por la Ciencia y la Innovación, de estudiantes de 6º a 11. Y lo que hace Robinson en su día a día es acompañarlos en proyectos de investigación que incluyan este pensamiento desde que están en el colegio para estar conectados con la empresa. Entonces, oyendo la intervención de Alberto Robinson, yo creo que sería muy interesante que nos contaras cuáles son esos retos que vives. Me mencionabas algunos con Samsung, Bancolombia, Argos, tratándoles de inculcar este pensamiento. ¿Cuáles son esos retos que vives hoy tratando de integrar la escuela con la empresa? Bueno, muy buenas tardes. Sí, está funcionando. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y poder compartir lo que hacemos en la institución educativa Colegio Loyola para la ciencia y la innovación. Yo soy docente del área de ciencias naturales allí en esta institución hace 13 años. En la institución se trabaja por aprendizaje basado en proyectos. Los chicos hacen proyectos de investigación desde el grado 6º hasta 11 en equipos de trabajo colaborativo. Entonces, desde el grado 6º estamos explorando, preguntándonos por el contexto, que ellos se pregunten qué pasa a su alrededor y que a partir de esa lectura del contexto ellos empiecen a proponer proyectos e ideas. En ese camino surgen algunas preguntas de ellos que desde la escuela o desde los mismos componentes que tenemos en la institución, que es una institución que nace con un convenio de la Fundación Loyola, la Secretaría de Educación y Tecnoacademia SENA, a veces no se pueden resolver desde esos espacios, entonces empezamos a buscarnos aliados, los llamamos asesores externos, y en este proceso hemos acudido, por ejemplo, al Parque Explora, han participado en algunas ferias de la ciudad, donde personas de empresas o de instituciones privadas se acercan, se interesan por lo que ellos vienen haciendo, y podemos encontrar pues, apoyo en esas instituciones. Dentro de estas ferias mencionaba Samsung. Nosotros
bueno, planteamos proyectos desde la escuela que va orientado desde un proceso de investigación y tenemos un producto, ellos piensan en una comunidad, pero hasta allí. Cuando ocurre ese proceso con Samsung de la convocatoria Solve for Tomorrow, ellos empezaron a recibir unas mentorías y esas mentorías iban muy orientadas al pensamiento de diseño, que no lo teníamos en la escuela. Y bueno, ¿qué va a pasar más allá? ¿Cómo me pongo en el papel de la persona que necesita esto, que yo estoy pensando acá, que a veces no lo pensamos desde la misma comunidad, sino que lo hacemos desde la escuela? Entonces, a empezar a acercarnos también a ellos. Entonces, digamos que esas asesorías y esos acompañamientos es uno de los retos, porque a veces esas mentorías no tienen continuidad en el tiempo. Entonces han llegado a la institución empresas y tienen un proyecto específico que a veces no concuerda con el modelo pedagógico. Creo que ese es un trabajo para hacer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros desde la empresa o desde la institución que quiere llegar a la escuela y llega con unas propuestas sin haber conocido el contexto, qué se quería en la escuela o qué se estaba buscando en la escuela? Entonces ahí también entra otro reto y es el tema de cómo volver este currículo de la escuela flexible cuando tenemos unas directrices del ministerio, pero también tenemos una autonomía institucional en el caso del colegio que trabaja por proyectos y que es un modelo piloto de la ciudad, cómo hacer esos ajustes. También de pronto el tema de que cuando pensamos que la empresa llega a la escuela es porque nos tiene que llegar a dar algo. Pero entonces, ¿qué espera la empresa? ¿Te puedes ir conmigo? O sea, ¿te vas a ahorita en el avión conmigo? ¿Qué espera? Sí, ¿qué espera también la empresa de la escuela y la escuela que está esperando de las empresas? Creo que es como una de las barreras que a veces, porque se genera cierta barrera allí, entonces es también importante cómo empezamos a que eso no se dé. ¿Sí me hago entender? Sí. No, es perfecto. Se acabó la conversación. No. Es importante porque no hay la continuidad en algunos de los procesos. Entonces, las instituciones nos dicen, tenemos esto, bueno, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Está clarísimo, porque preguntas, esa barrera está muy clara y lo que ha pasado acá es muy interesante porque Andrea nos dice, quieren estudiar, es importante, tienen las Pero ganas. ¿cómo Alberto nos dice, ahí hay como un triángulo de las Bermudas porque entonces no nos estamos formando en lo que es. Y viene Robinson y nos dice, pero mire, acá estoy yo en el colegio tratando de integrar con la empresa, pero no es fácil porque no hay un seguimiento después, porque sienten los colegios que tienen que llegar con recursos y acá entonces espectacular. Ahora tú. No, Sí. porque desde el liderazgo de la Fundación Sura, por muchos años se han venido contemplando estos programas de acompañamiento como Félix y Susana, a los profesores. Entonces yo creo que es muy interesante acá que nos cuentes cómo lo has hecho, qué has encontrado y en contraposición, cuáles son las barreras que tú has encontrado o que la organización ha encontrado. Bueno, muchas gracias también por la invitación. A mis compañeros no les agradezco tanto, ¿cierto? Te queremos. Bueno, lo primero es hablar un poco sobre algunas de las cosas que han dicho mis compañeros. Por ejemplo, Andrea mencionaba, cuando le preguntan a los jóvenes si la educación es útil, también tenemos que preguntarnos qué es útil para ellos, porque creo que la educación no solo debe ser mirada como el camino para la empleabilidad, sino también con una visión de una ciudadanía preparada también para vivir en sociedad. Sin duda, pues el desarrollo económico es fundamental, pero también tenemos que pensar en que la educación no es solamente el camino para la empleabilidad. Y lo uno con algo que nos ha ocurrido a nosotros en la beca Nicanor, y es que encontramos unos becarios espectaculares de diferentes zonas del país que escogen las mejores universidades, que estudian, que les hacemos un acompañamiento durante ese proceso y al final no todos, la mayoría sí, pero hay algunos que no encuentran el empleo que se esperaría para ese proceso que han recorrido como becarios. Y ahí encontramos, no es solamente la educación lo que hace que tú vayas a ser un empleado o que vayas a conseguir ese empleo exitoso que te sueñas, también hay un contexto familiar y social y lo que vives por fuera de la institución educativa y por fuera de la universidad que te prepara o te pone barreras para acceder a ese empleo o esa oportunidad y poderlo encontrar. Entonces creo que también tenemos que reflexionar sobre eso. Lo único para generar el empleo no es la educación y la educación no es solamente para conseguir empleo.
hay otro tema que creo que desde las empresas tenemos que revisar. En Sura, digamos que se ha venido haciendo una aproximación a esto y es no contratar a las personas por el conocimiento que ya tienen, sino por las capacidades que tienen para luego poder adquirir ese conocimiento. Entonces yo creo que en Sura nos pasaría mucho también lo de la encuesta, si usted sí estudió para lo que trabaja, y probablemente casi ninguna de nosotros estudiamos para lo que trabajamos, pero de una buena manera, ¿cierto? Puede ser que yo no me imaginaba dirigiendo una fundación, pero para mí ha sido un descubrimiento mejor que lo que yo me imaginaba cuando estudié. Y así creo que para muchos, porque es la posibilidad de entender que todos como seres humanos desarrollamos unas capacidades que también no solamente se desarrollan en la educación formal o en la escuela o en la universidad, y que esas capacidades son las que nos van a permitir después aprender y adquirir esos conocimientos técnicos que además van cambiando tanto que no podemos esperar que vengan desde la institución educativa, desde el colegio, tener el conocimiento que se necesita en la empresa, porque pues cuando empezamos a formarlos no sé, en estos días mi esposo me estaba diciendo ya la inteligencia artificial, y lo hemos visto acá también en todas las conversaciones, va a cambiar lo que creíamos hace unos años de la importancia de saber programar. Entonces decíamos, ya si uno no sabe programar, es como no saber inglés o no poder hablar, y ahora ya eso cambió en cuestión de años. Entonces es como si desarrollamos esas capacidades que nos permitan luego adaptarnos a esos cambios que nos plantea el contexto del entorno y a los que nos enfrentamos las organizaciones. Cómo poder valorar y cómo poder hacer unos procesos más pensados en ese sentido. Creo que es importante para ir cerrando un poquito ese triángulo de las Bermudas, porque en realidad en las organizaciones al final del día vamos viendo que no fue tan importante lo que estudiaste, sino esas capacidades que, pues excepto si eres médico o abogado, por ejemplo, de algunas profesiones específicas, pero en la mayoría de las áreas, o en nuestro caso, no es tan importante lo que estudiaste, sino esas capacidades que se desarrollaron alrededor. Por eso, desde la línea de calidad de la educación, desde la fundación, lo que hemos hecho e intentado hacer durante estos años es apoyar esos procesos, partiendo también desde eso, qué es lo que hay en cada uno de los actores de la educación, reconociendo cómo es el sistema, y no solamente desde los docentes, los rectores, las instituciones, sino también las familias, el contexto en el que viven los niños y las niñas. En el caso estoy pensando en Félix y Susana, entender quiénes son los actores y cuáles son los habilitadores de ese sistema, y poder tener propuestas que nos permitan entre todos construir y fortalecer esos habilitadores y a esos actores del sistema. Lo que nosotros creemos que debemos hacer como organización es fortalecer a los actores que ya están en ese sistema y fortalecer los habilitadores. Y en habilitadores, por ejemplo, el conocimiento que hay sobre cómo aprendemos, sobre qué necesitamos para aprender, el conocimiento que necesita un docente. Eso en nosotros podemos contribuir a que se genere ese conocimiento, y eso es un habilitador. La tecnología puede ser otro habilitador. ¿Cómo llegamos con tecnología que habilite unos procesos, unas prácticas pedagógicas? Y recientemente nos hemos obsesionado con un tema, y es cómo no llegar necesariamente escuela por escuela, porque llevamos más de 15 años trabajando escuela por escuela, hemos tenido unos resultados espectaculares en esas escuelas, pero vemos que eso no alcanza para mover la aguja de la calidad de la educación en el país ni en los territorios en los que estamos. Entonces, pensar cómo entendemos la educación desde una forma más sistémica, más amplia, en donde nuestro aporte pueda tener un resultado más amplio en las matrículas o en los estudiantes, en los niños, en las niñas, y no necesariamente programa por programa. Y digo no necesariamente porque no quiero decir que no podamos tener programa por programa, porque son una gran fuente de conocimiento. Para nosotros, Félix y Susana, ha sido una gran fuente de conocimiento y de entender una institución educativa, de conocer a los docentes, de entender a los niños y a las niñas para poder pensar y hacer propuestas también desde nuestra visión y desde el conocimiento nuestro. Entonces esos programas son muy valiosos por ese impacto que tienen en esa institución educativa o en ese territorio, pero también por ese conocimiento que nos permita pensar unas acciones y unas iniciativas más amplias que tengan un impacto y un alcance que efectivamente sí lo podamos ver en los indicadores de una manera más amplia. Espectacular. Llegaste y ya, digamos que nos empezamos a meter a donde yo quería ir migrando, y es
estamos como, el problema está muy caracterizado, ¿cierto? Creo que hay un consenso al que hemos llegado con las intervenciones de hay una desarticulación y tú ya nos empiezas a dar unas luces del cómo. Entonces, tú acá nos hablabas de cómo uno identifica el sistema, cómo empieza a fortalecer esos actores y esos habilitadores. Y acá yo quisiera conectar, porque yo soy de ese porcentaje que estamos amando esa encuesta, y es el protagonismo, un cómo, porque ahora les quiero empezar a preguntar a cada uno, entonces, ¿cuáles son las soluciones o desde el rol lo que están haciendo? ¿Cómo empezamos a solventar ese triángulo de las Bermudas? Y acá, André, un poco, ¿qué rol juegan esos docentes y cómo son determinantes para estos jóvenes que yo también ya salí de joven porque es hasta los 28, pero ¿cómo están percibiendo hoy los jóvenes ese rol del docente en todo, digamos, en toda esta ruta del aprendizaje? Gracias. Robinson, de verdad, muchas gracias por tu intervención. Y les voy a decir por qué me emociona mucho. Porque para llegar a este tema de los docentes, una de las grandes reflexiones que hemos tenido, y les voy a hacer, pues aquí estoy yo, Empresarios por la Educación, pero Empresarios por la Educación existe por los empresarios de Colombia, por Grupo Nutresa, por Sura, nuestros fundadores, por un colectivo que dijo: todos hacemos algo por el sector educativo de una u otra manera, pero ¿cómo creamos un espacio para generar reflexiones que le aporten mucho más al sistema? Si uno resume, esos Empresarios por la Educación, ese espacio para generar más herramientas. Y cuando tú dices, oiga, llegan las organizaciones y nos ofrecen cosas maravillosas, una de las grandes reflexiones que hemos tenido es cómo generamos herramientas para que tanto el sector público como el sector privado se cuestione antes de crear una intervención. Tú lo mencionabas, Merce, pues ¿qué indicador voy a movilizar? Es que al final la intervención no importa. ¿Saben qué importa? Que eso tenga datos, que tenga un sistema de medición y que realmente tengamos claridad de qué queremos lograr y qué queremos transformar. Y la sostenibilidad empieza a darse porque pensamos es que es en el in and out. Llegamos, intervenimos y nos fuimos. Y ahí es donde se friega el tema de la sostenibilidad. Cuando uno mira y mapea las 53.000 sedes, nosotros en la Fundación tenemos mapeadas 2.000 intervenciones que hace el sector privado en el sector público en Colombia. Imagínense eso. Y hemos identificado sedes educativas que tienen 30 intervenciones al mismo tiempo. Si uno se cuestiona eso, y tú que lo vives en la escuela, 30 intervenciones en una sola institución educativa, ¿qué puede cambiar? Pero claro, tenemos tantas necesidades que recibimos. Entonces, llegando ahí quiero llegar. Llegando ahí, le preguntamos a los jóvenes, pues de esos factores que realmente le pueden aportar para contribuir a la mejora de la calidad de la educación del país. Y es bien interesante que para los jóvenes, digamos en general, tener mejores profesores, al 45% de los jóvenes en Colombia les parece que es muy importante. En Antioquia, al 42%. En Medellín, claro, como es ciudad, normalmente las ciudades capitales puntean distinto, baja a un 38% tener mejores profesores. Pero esto es crítico porque eso también nos salió en la encuesta de hogares. Hablamos de la dignificación de la labor docente, pero en general la sociedad colombiana sí identifica el valor del docente y del directivo docente. Yo creo, Robinson, que el directivo docente es crítico, ¿no?, en la institución educativa, y hablamos muy poquito de los directivos docentes, que son quienes son, como uno diría, los capitanes del barco, ¿sí o no? Y son los que son los habilitadores en las instituciones educativas. Entonces, cuando uno les preguntamos a los jóvenes por la importancia del apoyo para el aprendizaje, o sea, para usted, joven, ¿qué es lo más importante que le apoye en ese proceso de aprendizaje? Miren esto tan divino. Es que es muy interesante. Tanto nacional como en Antioquia y en Medellín, puntea igual el apoyo de los docentes. El apoyo de los docentes para poder lograr avanzar. Y el apoyo de los directivos docentes en un 94% a nivel nacional, Medellín en un 92%, Antioquia en un 91%. Y cuando le preguntamos el apoyo de los familiares diferentes a los padres de familia, en un 70%. Y el apoyo de los compañeros, 72%. En general, la labor docente la identificamos como importante en este país. Pero ¿cuál es el reto? El reto que tenemos es asociarla realmente a qué significa apoyar a los maestros y maestras para fortalecer su labor.
Colombia no cuenta con un sistema de desarrollo profesional docente. Los maestros en este país se forman como licenciados, pero no saben en qué momento entran al sistema educativo. Levante la mano aquí, ¿cuántos de ustedes son maestros? ¿Tenemos maestros en el público? La carrera no es tan sencilla llegar al ejercicio, no, es todo un proceso. Y cuando llegan, logran entrar al sistema, la formación en servicio, algunos la llaman, sí, podemos llamarla formación en servicio, que la llamaríamos formación continua en el mundo empresarial, o como decían, el aprendizaje a lo largo de la vida, la formación en servicio, que es una de los, digamos, las profesiones más prácticas, pues resulta que y la evidencia lo muestra, que no necesariamente las maestrías y doctorados mejoran la educación de calidad. O sea, es cómo logramos que haya un sistema de desarrollo profesional docente que permita, Merce lo acaba de mencionar, que la inteligencia artificial se nos vuelva natural, pero es que eso no se vuelve natural solo, me da pena con ustedes, eso se vuelve natural formándose, ¿sí o para qué? Creando cursos, pero eso me tiene que tener un rédito en mi profesión, porque dedico tiempo. Entonces, si voy a dedicar un tiempo, pues, ¿qué pasa si nos repensamos el sistema de desarrollo profesional docente en Colombia? Y ese sistema de desarrollo profesional docente realmente lo que va a permitir es algo, y es ¿para qué estudiamos? Y tú lo preguntabas en esa utilidad. ¿Para qué estudiamos? Y yo les voy a decir, yo que considero, y dije ahorita que es artera la gente que dice yo creo, yo pienso, pero se los voy a decir, para crear un proyecto de vida, el que queramos, el que nos soñemos, ser emprendedor, ser empleado. Yo soy una empleada feliz. Yo trabajo para un empleador que se llama Fundación Empresarios por la Educación y soy la mujer, les puedo decir, de las mujeres felices de Colombia. Yo me levanto todos los días feliz porque llego a mi trabajo, pero soy muy feliz. Y eso es válido. Pero también el que elige el camino de emprender y sufrir y decir y no pude, pero vuelvo, intento y salgo adelante. Pero ¿y qué pasa también con el que dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser cuidador de hogar. Yo me quiero quedar en mi casa cuidando a mi familia. Es que eso también es una profesión. Es que eso también es válido. Pues qué delicia, sea el mejor en lo que decida en su vida. Y esa es la utilidad de la educación. Pero para que eso suceda, tenemos que verlo como un sistema. Y en ese sistema hay unos actores. Y ese sistema arranca en primera infancia, llega hasta la formación, discusiones de moda en este país, si es terciaria, posmedia, entonces llamémoslo a todo lo que pasa después de la escuela y tasamos la discusión. Todo lo que pasa después del grado 11, dejémoslo así, para no entrar en discusiones de si es terciaria, si es posmedia, pero todo lo que pasa después de la escuela hay que verlo como una trayectoria educativa completa. Y yo sí creo que cada parte del sistema tiene una responsabilidad con el de atrás. Esto es como una carrera de relevos. Si miren una carrera de relevos en los Olímpicos, o sea, están tan perfectamente sincronizados que cuando arrancan, es que si yo me retraso, ya hay un problema. Y así no nos vemos en el sistema, porque es como yo te entrego el producto. Perdón la palabra, la usaste y no está bien. Yo te entrego la bandera, pero vamos pasando las etapas y es que hay un pedazo de responsabilidad. Y yo sí creo que hay una responsabilidad y no es menor la conversación de la media en Colombia. No es menor por una razón. Primero, porque no es obligatoria. 10º y 11 en este país, para los que no saben, no es obligatoria. Robinson lo comparte. Hay lugares de Colombia donde no hay prestación del servicio, por eso perdemos a los pelados. En la Fundación, en el Observatorio de la Gestión Educativa, hacemos seguimiento de las trayectorias educativas. Los invito a entrar al observatorio porque de verdad eso es abierto y eso es una berraquera para ver los datos de Colombia. Pero lo que voy es, pierdes a los pelados. Y yo sí creo que hay una responsabilidad de eso que pasa después de la escuela, técnica tecnológica, ETDH, Educación para el Trabajo del Desarrollo Humano, universitaria, título profesional y luego la empresa. O sea, somos un sistema y esa responsabilidad es compartida. Y ahí lo que mencionaba Alberto, como lo menciona la empresa llegando, pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿esto que voy a hacer, a quién va a mejorar? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a demostrar que sí funciona? Para poder que cuando llegue el siguiente, yo le pueda decir, como con la encuesta,
yo no le estoy inventando, es que no es lo que a mí me parece. Decida lo que quiera, pero decídalo con cifras. Y eso es algo que le tenemos que aprender al sector privado. Y no le tenemos que tener miedo a los datos y a las cifras, porque eso no homogeniza. ¿Saben qué es eso que nos da? Nos da la tranquilidad de que no vamos a desproteger a ningún niño o niña del sistema educativo. Esa es la tranquilidad que nos da. Y ahí es donde tenemos que estar, en cambiar el mindset de que porque estamos en educación es solamente generar conversaciones. A la educación hay que meterle cifras y datos y hay que meterle indicadores para poder avanzar. Y esos indicadores tienen muchas formas y colores, cualitativos, cuantitativos, muchas formas, pero si no lo medimos, no vamos a poder seguir avanzando y nos vamos a seguir encontrando a buscar la llave que está perdida. Y les prometo que la llave la tenemos todos en la mano. O sea, la llave no está perdida. La llave la tenemos cada uno de nosotros. Muchas cosas acá para ir construyendo, digamos, como el hilo de la conversación, André. Pero creo que hay una fundamental, aunque hemos estado sutilmente tentados a irnos en educación para el trabajo, educación para el desarrollo humano. Creo que esta también necesitamos un foro 2.0 para esa pregunta, pero yéndonos al cómo y al espíritu, entonces tenemos esta problemática, y acá me voy un poco con Robinson y Alberto, y es entonces para que no tengamos 2.000 intervenciones en las mismas escuelas, algunos con 30, muy con lo que decía Robinson, de vienen, hacemos un proyecto, se van, yo tengo unas competencias y unos derechos básicos de aprendizaje que tengo que seguir en mi currículo. Y la pregunta también por ahí con el triángulo de las Bermudas es, entonces necesitamos que el sector empresarial participe en el diseño curricular. Hoy en Colombia es una discusión que nos debemos. No, mentira. Andrea está aquí. Sí, está soplando la respuesta. Bueno, aquí ahorita mencionábamos el tema de cuando las empresas o estas instituciones llegan a la escuela, y también mencionábamos, nosotros tenemos varios proyectos obligatorios, tenemos un sinnúmero de tareas. Una opinión de Robinson, a veces a la escuela nos dejan muchísimas tareas, incluso las de la casa. Entonces se nos empieza a acumular una cantidad de situaciones y nos llega el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3, el proyecto 50. Entonces, ¿quién es finalmente la persona que va a asumir esta tarea en la escuela? Y eso a veces no permite esa continuidad de la que yo estaba mencionando ahorita. Estoy de acuerdo con la escuela, con la empresa en la escuela, con un trabajo conjunto. Nosotros lo hemos vivido en la institución con varios de los proyectos de los estudiantes. En algún momento cuando llegaba la empresa decíamos, bueno, pero nosotros estamos formando para la vida laboral o tenemos otra meta en la escuela. Nos hemos hecho esas preguntas también. Pero entiendo que es un proceso de adaptación y es un proceso de adaptación que debe ser mutuo. Y ahí el aporte de la empresa a enriquecer este currículo que tenemos en la escuela, yo creo que es clave. Nosotros en la institución, con el aprendizaje que hemos tenido a partir del pensamiento de diseño, que lo hemos tomado por unas formaciones que hemos hecho con Ruta N, con Explora, con mismo Samsung, oportunidades con Argos también, que han estado vinculados en el colegio, creo que eso nos ha permitido a nosotros, dentro de esa flexibilidad del currículo que tenemos, tomar elementos. Entonces nosotros hablamos con los estudiantes de metodologías ágiles, que la aprendimos de la empresa, y manejo del tiempo, actividades para fomentar el trabajo colaborativo, que también lo hemos aprendido de la empresa. Entonces, siento que esos elementos que llegaron, pero que llegaron sueltos, nosotros pudimos apropiarlos en la escuela porque tenemos la dinámica del trabajo colaborativo. Entonces, eso nos permitía movilizar esas dinámicas de los proyectos, y nos dimos cuenta que era mucho mejor como lo veníamos haciendo antes. Entonces, siento que sí puede llegar la empresa, sí puede aportar al currículo, pero tiene que ser un proceso conjunto, tiene que ser un proceso donde también se escucha al estudiante. Ustedes mencionaban ahorita qué quieren los jóvenes del país. Entonces, tenemos un currículo, pero también tenemos la autonomía escolar. Entonces, ¿cómo desde lo que los estudiantes quieren, nosotros empezamos a hacer en el Colegio Loyola unas adecuaciones a este currículo y se nos permite una flexibilización clave desde los administrativos que
que nos han dado vía libre a los docentes para hacer muchísimas cosas en la escuela y poder presentarle a los estudiantes otras dinámicas que a veces veíamos. Es la empresa con una dinámica, con un lenguaje diferente al de la escuela, pero que se ha empezado a articular y que yo creo que ha favorecido muchísimo nuestro trabajo. Ya hablarles a los estudiantes de esa cultura de la innovación y del emprendimiento ha favorecido también. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque tenemos en la institución, y es un ejemplo específico del Colegio Loyola, y que lo hemos vivido con nuestros egresados. Tenemos todo un trabajo colaborativo. Estudiantes que llegan a la universidad, que vuelven a la escuela porque cuando hacemos a final de año la muestra de proyectos, ellos vuelven como jurados, algunos vuelven a apoyar equipos con temas que venían trabajando antes y nos cuentan, sí, profe, nos estamos yendo muy bien a la universidad, nos destacamos en temas de investigación, pero no hay trabajo colaborativo en la universidad. Entonces también se rompe esa línea que mencionabas ahorita desde que iniciamos en la época del preescolar y llegamos hasta la empresa. Entonces, en ese paso por la universidad, muchos de ellos nos dicen, no, tenemos trabajo colaborativo. Entonces, todo lo que aprendimos aquí, se quedó aquí. Yo necesito reaccionar, perdón. ¿Puedo, Alberto? Perdón. Claro que sí. Pero yo creo que esta pregunta tuya tiene dos miradas. Y es una mirada a la particular y a lo general. Hablemos de cifras y de datos para responder a esa pregunta. Colombia es un país que no tiene currículo único. Colombia tiene 56.000 sedes educativas. Hablemoslo en número. 56.000 sedes educativas. De esas 56.000 sedes educativas, hablemos que en promedio son 22.000 instituciones. Llamemos un edificio con sus sedes educativas o una casa. Ustedes me entienden, ¿sí o no? Hablemoslo en número. Cuando uno dice conectar al currículo, o sea, aquí la gran conversación es que tú lo mencionaste muy bien, Robinson, proyectos educativos institucionales. Es lo que tenemos en Colombia. Entonces, si uno pudiera sacar una cuenta rápida, entonces Colombia tiene los estándares, tiene los derechos básicos de aprendizaje que tú los has traído sobre la mesa, que son importantes, ¿sí o no? Estándares por competencias, derechos básicos de aprendizaje, 56.000 sedes, 22.000 más o menos instituciones educativas, 23.000 pues que me puedo estar, hablemoslo en un promedio, un rango amplio de datos. Entonces Colombia digamos que tiene 23.000 proyectos educativos, 23.000 PEI, proyecto educativo institucional, como para que los que nos están viendo por ahí, PEI, alias PEI, ¿sí o no? Miren esto en datos y en cifras. Nosotros en Empresarios por la Educación publicamos un libro que se llama Repensar la Educación hace 2 años. Hay un capítulo que se llama Calidad Docente. Una de las propuestas concretas, más allá de la empresa o no la empresa, o la academia o no la academia, porque son muchos actores, la conversación que poníamos sobre la mesa es Colombia lo que tiene que traer sobre la mesa y la gran conversación es los estándares, traer los estándares, la conversación de estándares que no se actualizan desde antes del 2016, traer la conversación de los derechos básicos de aprendizaje sobre la mesa, pero como conversación nacional, como se habló de los estándares hace muchos años y Robinson debe saber de eso muchísimo más que yo, claramente. Pero aquí hay una conversación, es que si lo seguimos viendo uno a uno, pues esto está muy difícil, es que esta conversación es muy difícil. Entonces, yo creo que aquí hay 2 tipos de respuestas, la experiencia particular, pero la experiencia donde te montas a nivel nacional y aquí es traigamos los estándares, pongamos una conversación seria y hablemos de aprendizajes fundamentales. Y los aprendizajes fundamentales pasan por una visión integral del ser humano, porque no somos el ser humano de redes. ¿Se acuerdan hace unos años que uno decía, una es mi vida personal y otra es mi vida profesional? ¿Se acuerdan que la gente usaba esa frase? No, cariño, a ti te están entrevistando y te están viendo todo. Cómo te portas el fin de semana, cómo te portas en el supermercado, cómo saludas al señor de la puerta y cómo tratas a tu familia. Es que somos un ser integral. Entonces, aquí la gran conversación es, ¿cuál es el colombiano? ¿Para dónde va Colombia? Cuando se rehizo el plan decenal, y los invito a buscar el plan decenal de Colombia, el último plan decenal, poco lo revisamos. ¿Por qué no revisamos el plan decenal? Porque el plan decenal es consultivo más no indicativo. Es indicativo, perdón, es indicativo. Ven, aquí yo tengo mi sopladera aquí, ¡tin! Pero ¿qué pasa con el plan decenal? La visión de ser de colombiano. ¿Cuál es ese colombiano? Ese es un colombiano emprendedor, es un colombiano integral. Con esa definición, uno trae la conversación, respeta la autonomía escolar, invita al empresariado y hace un compromiso.
Y eso lo pusimos en el capítulo de Repensar la Educación porque eso es una estrategia de política pública. Hablar de currículo y hablar de qué se enseña y cómo se conecta, se teje desde los territorios, pero se tiene que tejer con una visión de país. Y esa visión de país es la que nos va a permitir salir adelante. Y por eso arranqué con los números, porque es muy importante no perder de vista el tamaño de la conversación. Pero esto es una conversación no menor. ¿Qué se enseña? Y la gran vuelta es que los que logran hacer cosas poderosas, como lo que nos cuenta Robinson de la institución educativa, pues ¿cómo hacemos para que sean para más? Esto no es solamente Robinson con su bandera saliendo a contar. Esto es una conversación nacional de decir, venga, hablemos de programación, pero hablemos serio. ¿Eso dónde están los estándares hoy en día? ¿Eso dónde están los DBAs? No está, porque esa conversación pasó y el sistema educativo no es lo suficientemente flexible ni rápido para responder a lo que nos están contando. Pido excusas, pero tenía que reaccionar porque esta mirada tiene que verse a política pública también. Esto no se puede quedar solamente en un pedazo. Esto es muy grande porque son muchos estudiantes y son muchas sedes educativas que el 17%, por ejemplo, no tienen energía todavía en este país. Entonces es una conversación mucho más grande que tenemos que resolver como nación y eso es muy importante. Ahora sí, Alberto, qué pena, Alberto. Saqué el muñequito. Gracias, André. No, ustedes dicen cosas tan importantes. Y para volver a tu pregunta, si las empresas deberíamos participar en la construcción de un programa con las instituciones educativas. Y yo lo miro como un solo ecosistema. Cuando uno piensa en la célula, Robinson, pues la membrana tiene un rol, el núcleo tiene un rol, la mitocondria tiene otro rol, la adenosintrifosfato también, ¿cierto? Pero es un solo núcleo y nosotros no nos vemos en el país así. Las instituciones educativas tienen su camino y su destino, entregan un producto, las empresas tienen un camino y un destino, piden un producto, el gobierno nos ayuda a todos y a veces no nos ayuda, pero no nos comportamos como una célula, que es un solo sistema. Entonces me encanta que digas que hay que respetar las autonomías porque no pretendemos que las empresas las manejen desde las universidades. Y las universidades o las instituciones educativas, las 23.000 que tú dices o 22.000, no pretenden que nosotros les intervengamos el pensum. Tiene que ser una cooperación, quiere que sea una co-creación porque el sistema funciona así, los sistemas funcionan así. Si nosotros nos aislamos, no vamos a poder construir ese desarrollo que dice Andrea y todos ustedes, ese desarrollo y progreso del país, porque va a haber unos quiebres tan profundos que en resumen, lo que no se tiene es productividad. En Latinoamérica no hay productividad desde el sistema de formación, desde el hogar, pasando por la escuela, pasando por las universidades y llegando a la empresa. Hay países desarrollados que sí lo tienen mucho más conectado. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Pues hay que trabajar todo el día. O sea, los empresarios deberíamos estar metidos en las instituciones educativas y en la secundaria. Vamos a tener que extender ese proceso. Pero las instituciones educativas también en las empresas. Porque si yo me quedo en un laboratorio, si el docente solamente se apega al programa y al pensum y no entiende el para qué, que ustedes han bien dicho, pues nos quedamos en lo mismo. Aquí lo que se trata es de una co-creación con un comportamiento de célula en donde todos tenemos un rol, una responsabilidad, pero todos trabajamos juntos. María Mercedes, ¿querías complementar? Sí, yo creo que es un resumen. Creo que las empresas tenemos la responsabilidad, no es si debemos o no, la responsabilidad de participar en todos los temas que se relacionen con la educación, porque la educación no solamente le corresponde a estos actores que están directamente en el sistema, sino que nos corresponde a todos como sociedad. Ahora, ¿cómo debemos participar? Ese es el tema. Puede que tengamos unos proyectos y unas iniciativas construidos con las instituciones educativas y esa sea una buena manera. Pero creo que también desde el conocimiento, Andrea lo mencionaba ahorita, que Empresarios por la Educación exista, es una forma de que las empresas podamos aportar para investigar, para reflexionar, para analizar
esos datos, para analizar lo que no se puede medir, pero que también existe, y que podamos tener una conversación sobre ese currículo en este caso, con información, con análisis basado en la investigación y en el conocimiento para que lo podamos aportar. Sin duda ahí tenemos que participar y es nuestra responsabilidad, lo tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo desde donde podemos aportar y desde donde podemos construir conocimiento, no pensar pues que tenemos más información de lo que pasa en una institución educativa estando desde una empresa, o más fácil de pensar lo que debía hacer el docente cuando no soy docente, sino entendiendo muy bien dónde está lo que nosotros podemos aportar y el conocimiento que podemos construir. Yo creo que aquí, porque me gustaría también, se nos va acabando el tiempo y tenemos para 2 preguntas, quienes las quieran ir formulando. Es muy claro, y yo empezaba diciendo, queremos seguir tejiendo, crear y construir futuros posibles. Y empiezan a salir varias cosas, creo que nos quedamos con unas tareas pendientes. Para ir cerrando, me gustaría que cada uno en un titular, ¿cuál es la acción que se llevan hoy o que van a seguir haciendo en sus instituciones, en lo que están trabajando hoy para construir esos futuros posibles y empezar a hacer ese puente y seguir tejiendo ese puente entre las habilidades, las aspiraciones de nuestros jóvenes y el sector productivo hoy? Empezamos de allá con Alberto, si quieres. Mira, uno a veces inventa muchas cosas y hay que volver a lo básico y hacer una cosa bien hecha. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y lo que yo recomiendo hacer es escalar de pasar 11.000 muchachos a 30.000 jóvenes de Medellín y Antioquia por la plataforma de conexión de talento del CUE para poder generar 30.000 testimonios de esperanza y de futuro para esos jóvenes. Bueno, desde mi labor como docente, siempre he pensado cómo continuar fomentando esa cultura de la innovación y el emprendimiento en la escuela, con esos aprendizajes que hemos tenido pues, con el acercamiento de algunas empresas que han estado a nivel de la institución. Pero también me surge una pregunta y quiero dejarla aquí, no sé si alguien de pronto ahorita quiera responderla. Estamos hablando de Medellín, Valle del Software. Meta todas las instituciones educativas de la ciudad con media técnica. Al momento faltan 4 o 5, algo así, por vincularse a esto. Tendríamos ese talento humano que se requiere a nivel de empresas y cómo las empresas van a asumir este papel con todas las instituciones, alrededor de 400 instituciones con media técnica. Tu titular, la respuesta. Quiero 2. Bueno, quisiera como 500, les voy a ser sinceros, pero voy a decirles 1. Y es la teoría de cambio de la Fundación Empresarios por la Educación. Y es sumar con datos y evidencia para que Colombia dé un salto en educación de calidad. Ahí va 1. Pero quiero dejarlos con otro, que ya lo dije y lo creo con mi corazón. Que lo obvio y lo evidente no nos haga pasar por alto donde están las respuestas. Y yo creo que en educación la llave está. Entonces el titular sería que lo obvio y lo evidente en educación no da espera. No, sería lo obvio y lo evidente en educación no da más espera. Regresemos a lo básico para superar los problemas de base del país. Ese sería mi titular. Lo básico sería 3 que lo han mencionado. Hablar de un sistema de desarrollo profesional docente. Nosotros tenemos que hablar más de los docentes en este país. Tenemos que hablar de infraestructura. La conversación de infraestructura en este país no se ha terminado de dar y la infraestructura está dada por varias variables. Infraestructura física, infraestructura tecnológica. Colombia, por ejemplo, tiene un problema que no se habla y son los predios legalizados. La gente a veces llega a hacer intervenciones, sobre todo el sector privado, instituciones educativas, y resulta que las instituciones en Colombia no están en predios legalizados, o sea, no tienen el título de la tierra. Entonces, Colombia no cuenta con un censo, por ejemplo, de infraestructura. Un gran proyecto de ley es montarle a Colombia un censo de infraestructura. Entonces no sabemos, se cae el bombillo, lo creo que lo deben vivir a veces en la institución. ¿Vio? Entonces, por infraestructura, la conversación de infraestructura, y no se trata de salir a construir, se trata de diagnosticar
primero diagnosticar. Colombia no tiene un real, lo último que hay es una encuesta voluntaria donde 16.000 sedes dieron datos de su infraestructura. Tercero, traer los estándares para poder cerrar brechas. Cuarto, hablar de evaluación. La evaluación en todo el sistema, evaluación de maestros, maestras, directivos docentes y evaluación de estudiantes. Si nos concentramos, como tú lo dices, si nos concentramos ahí, les prometo que salen las tecnologías, las inteligencias artificiales, que aparece todo, pero necesitamos entender eso en el sistema educativo colombiano para poder que esto mueva indicadores y empiece a avanzar. ¿Vieron cómo nos metió 10 en una? Ahorita Andrea lo mencionaba, y es que llegamos a una institución educativa y hay 30 iniciativas de las fundaciones o del sector empresarial, y yo creo que eso debe cambiar. Pues no es porque hayan 30 en esa institución educativa, sino que tenemos que entender qué es lo que tenemos que cambiar y cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a organizar para poder cambiar eso que tenemos que cambiar, y eso nos incluye a nosotros, incluye dejar de pensar en mi programa que a mí me gusta y entonces yo quiero que ese sea el programa que está y lo quiero llevar a más. No, tenemos que sentarnos a pensar esto como un sistema y cuál es mi aporte a ese sistema, separándome de mi programa, de mi metodología, de lo que yo he hecho todo el tiempo y cómo lo he venido haciendo, porque pues ya vimos que eso no nos ha traído. Merce, o sea, es no solamente tejer puentes entre la empresa y la escuela, sino entre la empresa y la empresa para crear un sistema, un poco a donde iba mi pregunta de cómo íbamos. Entre la empresa y los actores del sistema, para que entendamos, y con el sector público, y que acompañemos al sector público a diseñar las políticas y a implementar las políticas que tiene que implementar. Y si ahí nosotros como empresa tenemos un rol en la generación de ese conocimiento o en acompañar la implementación, pues que acompañemos esa implementación, así no sea el programa que tiene el nombre o el logo o lo que yo quiero que aparezca. Espectacular. Alberto. Quiero darle una respuesta a Robinson porque nos dejó la palabra en las empresas. Y me encanta que me des esa oportunidad porque a mí me encanta Darwin porque él dice que no, las especies más grandes no son las que sobreviven, sino las que mejor se adaptan. Esas son las que sobreviven. Y un proceso educativo o un proceso de regulación o un proceso empresarial es para aquellas especies que mejor se adapten. ¿Estamos de acuerdo o no? El que es lento y no se adapta y no lee las señales no tiene las mismas posibilidades de supervivencia. Hay un escenario de conversación maravilloso en Medellín y Antioquia que se llama CUI. Si ustedes no lo han utilizado, están desperdiciando el ecosistema para que sean adaptables y no solo sobrevivan, sino que se desarrollen y crezcan. Hay muchas empresas que asisten a ese ecosistema. Tú deberías estar allá. No para que te regalen cosas o para que seas asistencialista, es para que tú veas que allá sobre la mesa se ponen las necesidades, aquí sobre la mesa se ponen las capacidades y lo que se hace es un matrimonio maravilloso. Las instituciones del G7, más SENA y CESDE, más fácil le quito uno la tabla a un náufrago, que dejen de ir al CUE porque ahí está la solución. Y esas instituciones, mucho más efectivamente que las universidades del G8 en Antioquia, están monetizando esa relación y no están solo pensando en matrículas, sino en monetizar el crecimiento de esa institución a través del conocimiento colectivo que están haciendo con las empresas. Entonces, Darwin, ¿dónde está el ecosistema? Yo me conecto, aprovecho la oportunidad y crezco y desarrollo. Muchas gracias. Yo creo que aquí nos vamos con muchas preguntas muy buenas, pero también con muchos accionables, yendo como a ese llamado del aprendizaje profundo y de este evento de Deeper Learning, y es cómo damos herramientas. Acá hay unas muy claras. Vamos a crear más esperanza, no para 11.000, sino para 30.000, e ir resolviendo ese triángulo de las Bermudas. Vamos a seguir trabajando y de cierta manera, Robinson, adaptándonos con ese sistema que tenemos hoy, con la estructura un poco rígida del ABP, del PEI que tenemos que cumplir,
para seguir trayendo cultura e innovación al aula de la mano con la empresa. Creo que ahí salían unas pistas interesantes de metodologías ágiles, pensamiento de diseño, en fin, cómo las empezamos a traer mientras damos esta conversación de país, André, de cómo lo vamos a hacer, casi que cómo lo vamos hackeando. Y acá tenemos muchos maestros que con estas pistas se van de cómo se puede ir hackeando el sistema para traerlo al aula. Bueno, André, resumirte, y esos accionables fueron muchas buenas pistas, pero yo creo que es cómo vamos caminando hacia la calidad de educación con la data que tenemos hoy para tener una mejor evaluación docente, para tomar decisiones de infraestructura, para tener los estándares hacia donde queremos mover la aguja muchos más claros. Y me encantó este cierre y me encanta cerrar con este porque haces un llamado casi, es no solamente tejer puentes entre la escuela y la empresa, sino reconociendo todos los actores y habilitadores para que podamos tener esta gran conversación. Entonces, muchas gracias a los panelistas, creo que fue una conversación maravillosa, nos deja muchas pistas, muchos insights y también muchos accionables y yo creo que tenemos, yo había dicho dos, aquí para que no me jalen las orejas, a una pregunta del público. Ven, yo te paso de... Hola. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Toro, yo soy docente de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y hago parte de la línea de investigación aplicada en territorios inteligentes de la Universidad de Antioquia. En ese orden de ideas, nosotros por estos días tenemos una iniciativa que se llama Latinnovación y lo que queremos es entender y apoyar y articular a los actores en función de la transformación que hay ahorita de Medellín de municipio a distrito. Entonces, en ese orden de ideas, con lo que ustedes plantean ahorita, de que lo primero que tenemos que hacer para articularnos es tener una visión conjunta, ¿cierto? Tengo como dos preguntas que están articuladas, muy por la línea. Primero, ¿cuál es la visión de ustedes para ese Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Cómo se imaginan que será en el futuro ese Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín? Y segundo, es esa innovación hacia dónde debería ir. Es en el contexto de que la innovación en los últimos años en Medellín ha estado muy direccionada hacia las tecnologías, pero Medellín es reconocida mundialmente por la innovación social. Entonces, ¿cuál para ustedes es esa visión de Medellín desde la innovación y qué debería hacer Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación? Mil gracias por tu pregunta. Y es tremendo reto. Yo lo que te digo es que Medellín debía ser como un dispositivo de esos eléctricos que tiene muchos enchufes. ¿Sí sabes de qué te hablo? ¿Por qué? Porque Medellín solo no va a poder, puede que tengamos la normatividad y la regulación para ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Pero nosotros tenemos que conectar y un proyecto que ya está rodando y que rodó en la anterior gobernación que se llama Médula. No sé quiénes conocen Médula. Bueno, qué rico que tú lo conoces. Entonces me vas a entender perfectamente. ¿Ninguno de ustedes conoce Médula? Bueno, me vas a entender perfectamente que si Medellín juega un rol de conector, va a conectar el Valle de Oriente, el Valle de Aburrá, el Valle de Occidente y Urabá en una carretera de 400 kilómetros que al principio del siglo nos tomaba 36 horas para recorrer y hoy nos va a tomar 4 horas y los túneles y las carreteras las terminamos. Va a ser la ciudad larga de 4 corazones más importante del mundo, así se llama, ciudad larga de 4 corazones, corazón verde de América, para construir la competitividad más extraordinaria que agrupa el 82% de la población de Antioquia. Entonces, Colegio Mayor, que participa del G7, tenemos que seguir trabajando con los jóvenes, con los estudiantes, con tu proyecto de conectividad para que eso sea una ciudad larga, porque a veces no basta solamente en el distrito crear un aislamiento, sino que lo que tenemos es que sacar al mar, sacar por avión todo el valor agregado que vamos a concentrar. Entonces, unido a eso, desarrollar el distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación conectado con el Valle de Oriente, el Valle de Occidente y Urabá. Y te la respondo, la innovación, o sea, si vamos a hacer un distrito de ciencia, tecnología e innovación, primero tenemos que dominar el inglés,
O sea, gran parte del Triángulo de las Bermudas es inglés. O sea, si nosotros como ciudad o como país no tenemos una política pública de que seamos bilingües como otros países, ¿cómo vamos a competir contra Singapur, contra México, contra Chile, contra países de Latinoamérica, Costa Rica, que ya son más o menos bilingües? Entonces, ese es el primer paso. Y lo segundo es que no todo puede ser ceros y números. Tenemos una de las biodiversidades más grandes de la región. Tenemos un país lleno de recursos naturales. Esos ceros y números los tenemos que explotar alrededor de la biología, de los superalimentos. Hay muchas avenidas de innovación que no solamente está en software o en programación, porque es que se interpreta que el Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín va a ser alrededor del software, y sí, puede que sí, porque hay mucha demanda de ese tipo de talento. Pero nosotros tenemos mucho más talentos para poder transformar el mundo, y entonces hay que aprovechar eso. Entonces yo te diría que la conectividad y la innovación no solo a través de la programación, sino de otros valores agregados que tenemos. Mira, si una persona de México viene acá, ¿ustedes qué creen que dice de Medellín? Yo he recibido visitantes de mi negocio que lloran. ¿Y por qué lloran? O sea, personas, pues no porque les hagan daño, ¿cierto? Se paran y ven lo verde, el aire y los recursos naturales en términos de agua que tenemos, que no usamos bien a propósito, pero que no tienen hechos. Si usted ve a un peruano cuando viene acá, pues no llora, pero dice, ¿qué podría hacer yo para desarrollar con todo lo que tienen estos tipos? Cuando usted va a Perú, sacan espárragos del desierto. Y lo mismo es Israel. Entonces, nuestra mentalidad es de mucha abundancia. Tenemos que pensar desde la innovación que tenemos una fortuna de tener muchos recursos naturales y cómo nos apalancamos para crear mucho más valor. Y yo agregaría que no podemos olvidar la cultura y nuestra identidad para partir de ahí a la innovación, porque si no, no vamos a tener ningún diferencial.